Com a crack es va fitxar Hansi Krankel, un bota d'or austríac que havia triomfat a l'Argentina 78. I es van incorporar jugadors cedits i altres del planter com Lobo Carrasco, que seria la revelació de la temporada. Esportivament, la primera volta va ser irregular, però va destacar la victòria davant del Rayo Vallecano per 9-0, en què Hansi Krankel va aconseguir 5 gols. Bueno, ese ha sido uno de los mejores partidos en la liga, pero en este año yo creo todos los partidos de la liga, especialmente en casa, en el Nou Camp, salen fenómeno para el equipo y especialmente para mí como goleador, como a final a Pichichi, todo sale muy bien. Fuera de casa tenemos problemas, pero en casa, como el ejemplo de Rayo Vallecano, ese ha sido un partido fenómeno. Dos veces yo tengo el panuelos, esto es muy, yo conozco la gente de España, muy raro. Una vez puede ser y una vez es muchísimo, pero 2 veces con 2 goles ha sido para mí muy bien. Son 80, 90 mil espectadores. Ha sido un partido muy famoso. Hansi Krankel, per altra banda, havia demostrat els seus dots golejadors i al final de la Lliga va acabar Pichichi espanyol amb 29 gols. Abans, en canvi, va viure un drama personal. Després d'un Espanyol Barça a Sarrià, juntament amb la seva esposa, van sofrir un greu accident a la Diagonal de Barcelona. Inge, la seva dona, va ser la que va patir les lesions més greus. Estamos en la avenida Diagonal. Estamos casi a final, a otro lado, y al final está un otro coche dentro, atrás. Bueno, ha sido momentos. Estamos muy cerca de la clínica Corachán. Entra en la clínica Corachán y el doctor dice no, es muy poco. Y al final está muy grave con la estación intensiva y todo. Bueno, estos son momentos muy graves, pero con este caso, yo he visto en este momento la mentalidad y el corazón de la gente de Barcelona, la gente de Cataluña y aparte de Barcelona y Cataluña, todo